En los últimos años, Venezuela se ha convertido en el centro de un intenso debate internacional. ¿Son las acciones de los Estados Unidos contra Nicolás Maduro una verdadera defensa de la democracia? ¿O responden en realidad a intereses estratégicos y económicos ocultos? En este documental vamos a analizar a fondo esta cuestión, explorando la historia reciente, los intereses geopolíticos y las implicaciones para América Latina y el mundo. Estados Unidos habría ordenado el refuerzo de su flota naval en el Caribe Sur al agregar un submarino nuclear de rápido ataque y un crucero con capacidad de lanzar misiles. El propósito, aparentemente, cortar la ruta del narcotráfico del... El origen del conflicto. La crisis venezolana no comenzó de la noche a la mañana. Con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, Venezuela adoptó un modelo político llamado socialismo del siglo XXI. Durante años, el país vivió una bonanza petrolera que permitió financiar programas sociales y expandir la influencia regional del chavismo. Sin embargo, a medida que los precios del petróleo cayeron y la corrupción se profundizó, la economía venezolana colapsó. Inflación descontrolada, escasez de alimentos y medicinas, migración masiva, todos estos elementos debilitaron el país. Cuando Nicolás Maduro asumió el poder tras la muerte de Chávez en 2013, heredó un sistema desgastado y una crisis institucional cada vez más aguda. La postura de los Estados Unidos. Desde la Casa Blanca, Venezuela siempre fue vista como un país estratégico, no solo por sus vastas reservas de petróleo, las mayores del mundo, sino también por su ubicación en el continente y su rol en el equilibrio político regional. Con Chávez la relación fue tensa, pero con Maduro se volvió directamente hostil. Washington no reconoce las elecciones de 2018. En las que Maduro se proclamó ganador y ha respaldado a la oposición, particularmente a Juan Guaidó, en 2019. Cuando éste se autoproclamó presidente interino, el discurso oficial de los Estados Unidos es claro: apoyar la democracia, los derechos humanos y la libertad del pueblo venezolano. Pero ¿es esa la única motivación? Yo califiqué que las relaciones de comunicación con el gobierno de Estados Unidos existían en dos canales y estaban maltrechas en su momento. Hoy puedo anunciar que las comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos están deshechas por ellos, con sus amenazas de bombas, muertes y chantaje. Así no funcionamos nosotros. Con amenazas y por las malas, nunca jamás habrá nada. Y lo saben. Advirtió a Trinidad y Tobago y a Guyana que de prestar sus territorios a Estados Unidos, después de esto, ¿ha habido algo? ¿Qué otra información manejan para...? No es una tensión, es una agresión en toda la línea. Es una agresión judicial cuando nos criminalizan. Es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias. Es una agresión diplomática y es una agresión en camino de carácter militar. Y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente integralmente a esta agresión. No es una tensión, es una agresión. Intereses económicos y energéticos. Venezuela posee las mayores reservas de crudo probadas del planeta. Sin embargo, su producción se encuentra en mínimos históricos debido a la falta de inversión y a las sanciones internacionales. Para los Estados Unidos, asegurar el acceso a estas reservas sería una forma de disminuir su dependencia de países como Arabia Saudita o Rusia. Además, controlar el mercado energético venezolano significaría limitar la influencia de otros actores como China e Irán, que en los últimos años han fortalecido su relación con Caracas. La pregunta clave es:
La defensa de la democracia se mezcla con la necesidad de asegurar petróleo barato y geopolíticamente seguro. El factor geopolítico. La política hacia Venezuela no puede entenderse sin analizar el tablero internacional. China ha otorgado miles de millones de dólares en préstamos al gobierno de Maduro, recibiendo a cambio petróleo. Rusia ha enviado armamento, asesores militares y ha defendido al régimen en foros internacionales como la ONU. Irán también ha cooperado con Venezuela en materia de combustible y tecnología. En este contexto, Estados Unidos ve a Venezuela no solo como un problema local, sino como un punto clave en la disputa global por el poder. Limitar la influencia de sus rivales en América Latina se convierte en una prioridad. Democracia versus intervención. La gran paradoja es que, en nombre de la democracia, Estados Unidos ha impulsado sanciones económicas que han afectado directamente a la población venezolana. Escasez, pobreza y migración forzada son parte de las consecuencias. Además, la historia de intervenciones estadounidenses en América Latina genera desconfianza. Desde Guatemala en 1954 hasta Panamá en 1989, la narrativa oficial siempre fue la misma: proteger la libertad y los valores democráticos. Pero detrás de esa narrativa, muchas veces hubo intereses económicos y estratégicos. Estamos frente a un nuevo capítulo de esa misma historia. Con besos y un largo abrazo, José Daniel Simancas Rodríguez selló el anhelado encuentro con sus hijos. Iba a ver a mis hijos. Ya yo me había rendido completamente de que no iba a poderlos a ver. Simancas, de 30 años, dice que ya no podía esperar para visitar a sus hijos en La Victoria, estado Aragua, a 1 hora en auto desde Caracas. La felicidad es muy grande por ver a mis hijos, una emoción grande. Su vida como migrante comenzó hace 8 años. Su primer destino fue Ecuador hasta 2022, cuando tomó un nuevo rumbo a Estados Unidos. El trayecto lo hizo por tierra y pasó por la selva del Darién. Pues te puedo decir que es feísimo. Duré 6 días sin comida, aguantando hambre, gente muerta. Yo no lo vi muriéndose, pero sí pasé por un lado donde estaba un hombre muerto. Sorteó numerosos peligros, obstáculos y complejidades en una ruta que incluyó varios países: Colombia, Panamá, Costa Rica y México, hasta que en mayo de 2023 cruzó de forma ilegal a Estados Unidos. Las autoridades inmigratorias lo consideraron un peligroso delincuente solo por su origen y por tener tatuajes. De todas las personas que se entregaron, fui el único que apartaron. La narrativa mediática, un aspecto central de este conflicto, es cómo se cuenta la historia. En los medios estadounidenses, Maduro aparece como un dictador autoritario y la intervención se presenta como una necesidad moral. En los medios venezolanos oficiales, en cambio, se habla de una guerra económica y de un pueblo resistiendo contra el imperialismo. La polarización informativa hace difícil distinguir entre propaganda y realidad, lo que alimenta aún más la confusión en la opinión pública internacional. Consecuencias regionales. La crisis venezolana no afecta únicamente a su propio pueblo. Millones de venezolanos han emigrado hacia países vecinos como Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil, generando tensiones sociales y económicas en toda la región. Al mismo tiempo, la presencia estadounidense en el Caribe y la presión contra Maduro aumentan la tensión en Sudamérica. Algunos gobiernos apoyan la línea dura de Washington, mientras que otros defienden la soberanía venezolana. El continente, una vez más, se convierte en escenario de disputas ideológicas y de poder. Defensa de la democracia o intereses ocultos. Llegamos a la gran pregunta: ¿Estados Unidos actúa realmente para defender la democracia en Venezuela? Por un lado, es innegable que el régimen de Maduro presenta serias deficiencias democráticas,
con persecución de opositores, censura de medios y manipulación electoral. Pero por otro lado, es evidente que los intereses energéticos, geopolíticos y estratégicos pesan tanto o más que los valores democráticos en la toma de decisiones de Washington. La respuesta probablemente sea ambos. Estados Unidos usa la bandera de la democracia como justificación, pero sus intereses más profundos están vinculados al control político y económico.